santificados por su verdad. Hola, soy Enrique. Hola, yo soy Guadalupe. Somos un matrimonio cristiano venezolano-argentino con el llamado de llevar el mensaje de salvación a las naciones. En este podcast les vamos a profundizar en la palabra de Dios y descubrir cómo podemos ponerlo por obra. Prepárese un cafecito con arepa O un mate con bizcochitos. y abran su Biblia. Sean bienvenidos y bendecidos. Santificados por su verdad. En este episodio continuamos y finalizamos con nuestra serie de Romanos. Empezamos con los capítulos 2 y 3 hablando de la justificación por la fe, luego nos metemos de lleno en la cuestión de la paz y avanzamos con los siguientes capítulos. Cómo vivimos mientras tanto, la lucha con nuestra carne, la vida en el espíritu en el capítulo 8 y las hermosas promesas que podemos leer en esta epístola. La elección soberana de Israel y la gracia por la que Dios, a través de la entrega de su Hijo, añade a los gentiles a sus planes de salvación. Y finalmente, cómo se espera que vivamos los cristianos, el respeto a las autoridades y cómo nos tratamos entre hermanos. Santificados por su verdad. Una peculiaridad que tiene también el capítulo 1 fue que fue uno de los capítulos que sirvieron a Martín Lutero para iniciar la reforma. Recordemos que Lutero hizo toda su reforma en un contexto de decadencia también de la Iglesia romana, esto de que los obispos o los curas vivían en una inmoralidad no solo sexual, sino toda clase de inmoralidad, en avaricia, y fue eso también como el puntapié inicial que utilizó como la divina providencia para que Lutero pudiera iniciar su reforma y estemos hoy donde estamos, ¿no? Siguiendo la verdad. Pablo, luego de recordarles a los gentiles y a los judíos que Dios no hace acepción de personas, Pablo pasa al capítulo 2 y el capítulo 3 a profundizar un poco más sobre qué es la justificación por la fe. Y esto es un tema que por ahí muchos cristianos en el día de hoy no comprendemos del todo, ¿no? Sabemos que somos salvos por fe, pero no entendemos qué es la justificación. Y desde nuestro punto de vista, porque recordemos que, es nuestro primer podcast, pero nosotros hablamos desde el punto de vista de la teología reformada, ¿sí? No lo vemos desde el punto de vista más arminiano o semipelagiano. Esto es un tema para otro podcast, pero viéndolo desde el punto de vista reformado, entendemos que para todo cristiano no solo es indispensable, sino que catalogaríamos como obligatorio que todo cristiano al menos entienda de qué se trata la justificación de la fe. Y con esto no estamos diciendo de que si un cristiano no entiende qué es la justificación por la fe no va a ser salvo, ¿sí? Aclaramos eso para evitar caer en error de la generalización. Cristianos pueden no entender qué es la justificación de la fe y ser salvos, eso definitivamente es así, pero entendemos que que el deber de un cristiano es entender las escrituras, entender la doctrina para predicar la palabra de una forma adecuada, de una forma correcta. Y es así que Pablo empieza a hablar en el capítulo 2 y en el capítulo 3 también sobre la justificación por la fe. Ahora, ¿qué quiere decir que este término justificación? ¿Qué podríamos pensar sobre este término? Justificación es un término en realidad jurídico que viene de la ley, es un término muy particular, digamos, un abogado podría explicar con bastante claridad qué es la justificación. Supongamos que estamos en un juicio y en ese juicio hay un imputado. Póngale a ese imputado su nombre, o en este caso lo voy a hacer para este ejercicio, voy a poner que Enrique es el imputado. En ese juicio existen dos posibilidades: o ese imputado puede ser, o Enrique puede ser condenado, o puede ser justificado por el juez.
Lo que dice la palabra aquí es que la evidencia en nuestra contra es abrumadora. No llega a alcanzar los estándares de la justicia divina. Entonces, si no tuviéramos a Cristo en nuestras vidas, no tendríamos otra opción que ser condenados al fuego del infierno. Porque como dice Pablo en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Pablo empieza a hacer un análisis más teológico y empieza a citar, por ejemplo, el Salmo 14, el Salmo 30, el Salmo 140, a Isaías 59. Después, si lo desean, busquen también esos salmos, esos versículos. Habla sobre esta doctrina que en la teología reformada creemos que es la depravación total, ¿no? El hombre está totalmente apartado de Dios. Dice Lutero que la mente del hombre no le apetece Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos cadáveres espirituales. No podemos hacer nada bueno. No podemos perseguir el bien. Entonces, cuando Pablo habla de la justificación por la fe, está diciendo que por nosotros mismos no podemos ser justos. Esta idea del catolicismo y también incluso hay algunas iglesias cristianas que piensan que somos buenos, ¿no? Esta idea también por ahí heredada del humanismo, que dice que existe una bondad inherente al hombre o a la mujer, porque somos capaces de amar, porque somos capaces de demostrar afecto. Pablo dice que no, explícitamente dice que somos malos, que no tenemos la capacidad de hacer el bien, que no podemos por nuestros propios medios perseguir la justicia. Entonces, volviendo a ese ejemplo del juicio, podríamos decir que directamente sin Cristo estamos automáticamente condenados a vivir una eternidad en el infierno. Es ahí donde aparece Cristo y muere por nosotros, por los cristianos. Esto es, desde la teología reformada entendemos que es por los escogidos, por la expiación limitada, ¿no? Eso un tema para otro podcast. Pero Cristo nos declara justos, nos traspasa su justicia, no porque nosotros seamos buenos o justos en nosotros mismos, porque recordemos que la justificación no es por obras, sino por fe en la justicia de Cristo. Y es así que, volviendo al ejemplo del juicio, somos declarados justos, pero no porque seamos justos, sino porque Cristo nos traspasa su justicia. Entonces, si Dios no lo permita, el día de mañana morimos y subimos al cielo, seguramente estaremos con Cristo, disfrutando de la eternidad, porque Cristo va a decir: yo morí por él, y va a mostrar sus llagas en las manos, en los pies y en su costado. Bueno, y es así que Pablo continúa con este término, profundizando sobre la justificación. Incluso es el único tema sobre el que él abarca en el capítulo 3, ¿no? Yendo un poco más allá en el capítulo 4 y en el capítulo 5 especialmente, Pablo habla del término paz. Y es muy común observar o notar hoy que en las iglesias cristianas existe como una obsesión por conseguir una paz interior. Una paz que tiene que ver con el sosiego, una paz que tiene que ver con la tranquilidad del alma, de la mente, del corazón. Pero Pablo en el versículo 1 no nos habla de ese tipo de paz. Y se lo voy a leer para que por ahí quede más claro el concepto. Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá está hablando de una paz, no de una paz interior, no de una paz que tiene que ver con cómo yo me siento, sino con la guerra, cómo estamos en guerra con nuestra naturaleza humana que está caída, y cómo a través de Jesucristo tenemos paz. Ahora ya no estamos en guerra con Dios, ya su ira no está sobre nosotros, sino que tenemos paz. Pasamos a ser sus hijos, sus aliados, sus
siervos. ¿Sí? Y esto es importante hacer como esta distinción, porque en el mundo católico y en el mundo cristiano pensamos que la palabra paz, cuando la palabra paz se menciona en la Biblia, es solamente para referirse a la paz, a la tranquilidad, al sosiego. Pero acá específicamente Pablo está hablando de la paz en la guerra espiritual. Recuerden que sobre todo Lutero y Calvino también hablaba de que cuando nace un ser humano, está automáticamente en guerra con Dios. Y esto tiene que ver con nuestra naturaleza caída, ¿no? Con que nuestro cerebro no funciona como debería, que nuestros cuerpos no funcionan, tienen una inclinación al pecado, y por eso no tenemos libertad, porque somos esclavos de nuestras concupiscencias, somos esclavos de nuestras inclinaciones. Qué interesante que menciones esto, porque vos usás un término, guerra espiritual, que algunas denominaciones o ciertas doctrinas toman de forma diferente, ¿no? Y entonces nos encontramos haciendo guerra espiritual contra el enemigo entendido como Satanás, un ser que busca hacernos pisar el palito todo el tiempo. Y vos recién mencionabas esto de que la guerra espiritual es entre nosotros, nuestro ser, nuestra carne, con Dios, ¿no? En esa enemistad que tenemos con Dios cuando no conocemos a Cristo, no lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, estamos enemistados con Dios y nuestra carne todo el tiempo va a tender a hacerle la guerra justamente a Dios y alejarnos de ese camino. Totalmente. Y es por eso que los reformadores, Lutero, Calvino, también la Confesión de Fe de Westminster habla muchísimo sobre la carne, ¿no? Sobre hacer morir la carne, sobre hacer morir el viejo hombre. Y un tema interesante, y qué bueno que tocaste este tema, amor, porque a veces los cristianos estamos obsesionados con Satanás, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que Satanás no sea un enemigo del alma. Por supuesto que es un enemigo de nuestra alma, por supuesto que nos quiere hacer pecar. Pero lo que estoy diciendo es que la carne también es un enemigo del alma. A veces caemos en el error de obsesionarnos con Satanás, pero de alguna forma nos olvidamos de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, de que nuestra carne siempre nos va a impulsar a pecar. Y de hecho hay un dato interesante. ¿Sabes cuántas veces se menciona la palabra Satanás en el libro de Romanos? No, ¿cuántas? Una vez. ¿Sabes cuántas veces se menciona la palabra carne solo en el capítulo 8? Solamente en el capítulo 8 de Romanos se menciona 10 veces la palabra carne. Entonces por eso es imprescindible para un cristiano comprender que la lucha contra la carne es una lucha diaria, es una lucha cotidiana. Si bien hemos sido salvos, tenemos la responsabilidad de perseguir la santidad. Y al perseguir esa santidad, debemos cada día hacer morir la carne. Algo que quería retomar es eso de la paz. Como este concepto de paz, pero de una paz como la da el mundo, no como la da Cristo, también se ha filtrado en nuestras iglesias, ¿no? Una paz que se consigue o se espera que venga de afuera, de cierta manera, que algo me dé paz, algo que yo pueda hacer, algo que puedan darme, algo que pueda tomar, que me dé paz, y no Cristo en nuestros corazones, que desde adentro nos transforme y nos dé esa paz, que lleguemos a encontrar esa paz en nosotros mismos, y que ese proceso implica necesariamente dolor, que no es sufrimiento el dolor, pero sí es dolor. ¿Por qué? Porque Cristo nos anima a transformarnos, y eso implica mirarnos y ver las zonas oscuras que tenemos en nuestro corazón, que nos alejan de Dios, que nos tienen en enemistad con Él. Pero Cristo nos anima a atravesar ese camino para encontrar esa paz que Él nos da, que no la da como la da el mundo. Exactamente. Y es así que Pablo en el capítulo 6 habla de qué hacemos mientras tanto, ¿no? Esto de hacer morir la carne.
Pablo nos explica que lo mejor es perseverar en la santidad, buscar agradar a Dios. Y la vida del cristiano a veces y sobre todo, no quiero ser políticamente correcto acá, pero existen algunas denominaciones que son que están bastante torcidas, por decirlo de alguna forma, que no predican la sana doctrina y que, como decía Wada, se esfuerzan más bien o se enfocan en transmitir un mensaje que está orientado a satisfacer las necesidades individuales antes de hacer entender a los feligreses, a los hermanos, que la vida del cristiano es darse, la vida del cristiano no es recibir. Y esto puede sonar fuerte en un mundo que está enfocado en el yo, pero hacer morir la carne tiene también que ver con esto, tiene que ver con negarse a sí mismo, y el negarse a sí mismo es darse también. Y esto es algo que explica Pablo con bastante claridad en Romanos 6, especialmente del 15 al 23. Pasando rápidamente al capítulo 7, ahí Pablo empieza a hablar un poco de esto que decía Wada, de esta tensión entre ambas naturalezas. Es decir, por un lado hemos sido salvos, pero por otro lado nuestra naturaleza nos incita a pecar. De aquí es de donde viene la célebre frase de Pablo cuando dice, porque queriendo hacer el bien hago el mal, y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Pablo, imagínense, el mismo apóstol Pablo, ¿no?, que fue santo en su vida, hablando de esta tendencia, de esta inclinación que tiene su cuerpo a hacer el mal. Es por eso que, si bien hemos nacido de nuevo y ya somos salvos, no tiene que ver con el hecho de que no tengamos que perseguir la santidad. Y esto es una lucha día tras día hasta que partamos a la presencia del Señor y nuestros cuerpos sean glorificados. La carne siempre nos va a incitar a pecar. Es por eso que Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Porque vivimos en este cuerpo que está caído y nuestro cerebro no funciona como debería funcionar. Entonces, pasando al capítulo 8, Pablo empieza a hablar un poco más sobre vivir en el espíritu y no vivir según los deseos y las obras de la carne, es decir, según nuestras concupiscencias, ¿no? Y ahí refuerza esto que estábamos diciendo de morir diariamente a los deseos de nuestra carne y recibir el espíritu de adopción. Y acá en el capítulo 8 es uno de los capítulos que personalmente a mí más me gusta, porque tiene promesas realmente hermosas, promesas que del 8 al 28 y el 39. Recuerden, les reiteramos que nosotros creemos en la teología reformada, y la teología reformada también cree en la teología del pacto. Es un tema también para otro podcast, pero básicamente lo que decimos, para sintetizarlo, es que las promesas del Antiguo Testamento son para Israel. La teología reformada entiende que esas promesas son para el pueblo judío, mientras que las promesas que están en el Nuevo Testamento son más para nosotros, para los hijos de Dios y para la iglesia, y en mi humilde opinión son promesas mucho mejores que las que están en el Antiguo Testamento. Yendo más allá, el capítulo 9, Pablo habla sobre una aclaración sobre la elección soberana de Dios sobre Israel y los gentiles. Ahí, al menos desde mi punto de vista, por ahí sería conveniente preguntarle a un teólogo. Yo no soy teólogo, la verdad, sí me interesa bastante la teología, pero no soy teólogo. Pablo habla, o al menos ese es el entendimiento que yo tengo, de que la iglesia de Dios y las promesas de Dios son para su iglesia, no para el pueblo judío. Recordemos que el pueblo judío, si bien fue el pueblo elegido por Dios y son nuestros hermanos mayores en la fe, y estamos obligados a amarlos y a respetarlos y a también predicarles la palabra, el pueblo judío hoy se niega a aceptar a Jesús
como su Señor y Salvador, como su Mesías. Para ellos Jesús no reúne las cualidades necesarias para ser el Mesías. Y es así que Pablo empieza a hablar de esto, ¿no? De que ellos se negaron, y ahora es otro pueblo, o sea, incluye también obviamente a los judíos que creen en Cristo, pero también a personas de otra lengua, de otra nación, de otra etnia, que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. La iglesia es el regalo de Dios para su Hijo Jesús. Y por eso todas esas promesas en realidad están destinadas a Cristo. Puede sonar polémico, pero es un poco lo que dice Pablo en el capítulo 9. Y en el capítulo 10, Pablo hace una exhortación a todos los cristianos a predicar el Evangelio. Recuerden, no predicamos el Evangelio para que una congregación se haga más rica o tenga más gente. Predicamos el Evangelio porque entendemos que existen hoy muchas almas escogidas que están condenadas a vivir en el infierno, y que como cristianos deberíamos tener una carga por esas personas, por esas almas que están en condenación, y debemos esforzarnos para que el reino de Dios se expanda. Esto es que las almas entren por la puerta angosta. El capítulo 11, Pablo habla un poco más sobre la desobediencia de Israel y cómo por su propia desobediencia los gentiles también pudimos acceder a la gracia de Dios. El concepto de gracia, y por ahí no hablamos de esto, tiene que ver con un regalo, con un beneficio que es inmerecido. Por eso somos salvos por fe, que es por gracia. Y la gracia es un regalo que Dios nos da, que es inmerecido. No podemos hacer nada para merecerlo. El punto de vista arminiano dice que tiene que ver con nuestra elección. Desde la teología reformada rechazamos esto y decimos que en realidad la fe es algo regalado, porque como decimos, si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos sentir inclinación por lo bueno, sino solo por lo malo. Entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien nos da la gracia para poder elegirlo, ¿sí? El capítulo 12, el apóstol empieza a hablar un poco más sobre cómo debe ser la vida del cristiano. Y aquí ya empieza a hablar un poco más profundamente sobre cuáles son esas pautas de comportamiento. ¿Cuál es el deber ser? ¿Cómo deberíamos convivir con nuestros hermanos en Cristo? ¿Cómo deberíamos comportarnos con el mundo? Y es así que Pablo empieza a hablar de amarnos los unos a los otros, con amor fraternal, a bendecir a los que nos persiguen, a no ser sabios en nuestra propia opinión, a no pagar a nadie mal por mal, a estar en paz con todos siempre que dependa de nosotros, a no vengarnos. Y es así que Pablo termina este capítulo con el versículo 21 que dice: vencer con el bien el mal. Todo cristiano que haga mal no puede autodenominarse cristiano. Los cristianos tenemos la responsabilidad, por no decir la obligación, de buscar el bien de todos, pero especialmente de los hermanos en la fe. El capítulo 13 habla un poco más profundamente sobre someternos a las autoridades superiores. Este capítulo para mí tiene un significado especial. Agustín de Hipona, para los que no lo conocen, fue uno de los pensadores cristianos más importantes y más reconocidos del mundo cristiano. De hecho, uno de nuestros hijos se llama Agustín, en honor a él. Agustín fue un tipo maniqueo que conoció a Cristo por medio de la lectura de la palabra. Él estaba sentado y sintió que alguien le decía: toma y lee. Y al lado tenía una Biblia, y abrió esa Biblia y la leyó justo en el capítulo 13. Es así como Agustín comienza su proceso de conversión al cristianismo. Y por eso nuestra obediencia como cristianos no solo se la debemos a las autoridades superiores, al Estado, al gobierno, sino también a nuestros líderes, a nuestros pastores, siempre y cuando estos no contradigan lo que está escrito en la palabra de Dios. Recuerden que
como cristianos le debemos obediencia irrestricta solo a la palabra de Dios, solo a Cristo. Si un pastor o un líder comienza a pregonar o a enseñar cosas que no están en la palabra, nosotros tenemos la obligación de exhortar a esa persona a que corrija su accionar, o directamente dejar de seguir a esta persona en caso de que persista con su actitud. Finalmente, el capítulo 14, y acá ya estamos casi culminando, habla sobre la importancia de vivir en paz como hermanos, ¿no? Y acá sí, de nuevo, aparece este concepto de paz que tiene que ver con la guerra, no la paz que tiene interna, que tiene que ver con la tranquilidad, con el sosiego, como decíamos, sino habla de convivir en paz con los hermanos en Cristo. Y acá es imprescindible, tenemos que perseguir, vivir en paz con nuestros hermanos, no caer en disensiones. Pablo habla ahí en el versículo 13, dice: por tanto dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y acá la palabra juzgarnos no tiene que ver con que si un hermano está en pecado no lo vamos a corregir. Obviamente tenemos que corregirlo, obviamente tenemos que exhortarlo a que abandone el pecado, pero se refiere a emitir juicios, a caer en la murmuración, a caer en los chismes. Finalmente, el capítulo 15 continúa hablando de amarnos, de soportarnos entre los hermanos. Recuerden que no tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Yo no estoy diciendo con esto que no tenemos que amar a las personas que están en el mundo y a los incrédulos. Tenemos que amarlos, tenemos que servirlos, pero tenemos que amar más a los hermanos en Cristo. Por eso que Jesús, nuestro Maestro, nos enseñó a amarnos unos a otros como Él nos amó, ¿no? Y acá se me llena la cabeza cuando Jesús estaba lavándole los pies a sus discípulos, ¿no? Ese nivel de servicio se lo debemos más que todo a nuestros hermanos, no a las personas que están en el mundo o en la incredulidad. Y finalmente, el capítulo 16 ya habla de las salutaciones finales a personas conocidas dentro de su entorno ahí en Roma, y también hace un breve cierre de todo lo visto hasta ese momento. Santificados por su verdad. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado al final de nuestro breve repaso sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Recuerden la importancia de poder leer toda la carta. Son tan solo 16 capítulos. Si leen 2 capítulos por día, habrán leído la totalidad de la carta en tan solo 8 días. Así que los animo a leer completamente la carta y que este repaso solo sirva para complementar el estudio de la palabra, que deberíamos hacerlo a diario. Espero que haya sido de bendición y de edificación, y nos vemos en otra ocasión para otro estudio o repaso bíblico. Dios los bendiga. Recuerda seguirnos y tocar la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos capítulos. Dios te bendiga. Santificados por su verdad.